Hola, ¿qué tal? Bueno, les pongo la presentación del pasado simple. El pasado simple lo dimos la semana pasada, ¿vale? Y es lo que entra en esta unidad. En primer lugar, pasado simple se utiliza para hablar sobre acciones que se hicieron en el pasado de forma puntual. Por ejemplo, yo leí, yo comí, yo hablé, yo caminé, ¿vale? Pero que no requieren en la traducción o en el uso del verbo no requieren un tiempo, por ejemplo. Pasado simple yo leí, pasado continuo yo estuve leyendo. Eso quiere decir que estuviste durante un tiempo. ¿Vale? Entonces pasado simple, la traducción como acciones puntuales. En primer lugar, en afirmativa ponemos el sujeto, el verbo principal y el complemento. El verbo principal vamos a tener dos formas de ponerlo. Con los verbos regulares, pues simplemente le añadimos la ed. ¿Vale? Por ejemplo, I watched a film yesterday or she looked beautiful. O, por el contrario, con el verbo irregular tenemos que utilizar la segunda forma del verbo de la famosa lista, ¿vale? La famosa lista que ustedes ya se han examinado varias veces. Pues tenemos que poner la segunda columna. Por ejemplo, I saw you yesterday, I went to the cinema last weekend. ¿Vale? ¿Qué pasa con la negativa? La negativa le tenemos que añadir el verbo auxiliar. La estructura sería el sujeto más el verbo auxiliar en negativa, más el verbo en infinitivo, más el complemento. Acuérdense que en presente simple utilizábamos el don't o el doesn't y sí hacíamos diferencia con la tercera persona del singular. El doesn't se utilizaba para el she, para el he o para el it. Vale, pues el pasado simple es más sencillo. ¿Por qué? Porque el didn't se utiliza para todas las personas. No hacemos diferencia de que sea tercera persona del singular o no, como podemos ver aquí en el ejemplo. Entonces utilizamos she didn't see you. Yo no te vi a ti ayer, ¿vale? ¿Por qué aquí ya no aparece el pasado? Porque como les comenté, en inglés lo doble está gramaticalmente incorrecto. Entonces, si aquí ya ponemos que estamos en el pasado, porque ponemos que didn't está en negativa y está en pasado, aquí el verbo tiene que aparecer en infinitivo. ¿Vale? Siempre. Y aquí les enseño unos ejemplos. Por ejemplo, I saw you last weekend. I didn't see you last weekend. ¿Vale? Aquí ya vuelve el verbo normal. She went to school yesterday. She didn't go to school yesterday. She wanted a tea y they didn't want a tea. Aquí está mal el verbo, ¿vale? Sería want, querer. We studied so much English, or we didn't study so much English, or we didn't study English so much, ¿vale? Se puede cambiar. Lo ven, aquí ya cuando lo añadimos, el didn't, ya sabemos que estamos en pasado y entonces el verbo lo tenemos que añadir en infinitivo. Tengan cuidado con esto porque suelen equivocarse. Interrogativa. Pues el único cambio es que el did ya no está en negativa, no tiene la n, el apóstrofe, ¿vale? El not. Y lo ponemos en la primera posición. Verbo auxiliar más sujeto más verbo en infinitivo más complemento. Volvemos con el verbo en infinitivo. Aquí ya aparece el did. ¿Vale? Did you see Paula? ¿La viste? ¿Viste a Paula? ¿Vale? Se pone delante y igual se utiliza el did para todas las personas. Aquí tienen un ejemplo, ¿vale? De las tres. Por ejemplo, I see you last week. I didn't see you last week. O did you see you last week? Te vi la semana pasada, ¿vale? Entonces aquí estaría mal construida, ¿vale? Sería did I see you last week, ¿vale? Fue un error. El segundo ejemplo, she went to school yesterday, she didn't go to school yesterday, o did she go to school yesterday? Vale, recuerden, cuando aparece el didn't o cuando aparece el did, el verbo siempre en infinitivo.